Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, espero que anden bien. Sí, acá les estoy dejando un nuevo video para que puedan continuar con nuestras clases de política. Sí, hasta ahora hemos estado trabajando toda la unidad uno y por lo que he visto en los textos y en lo que he visto en sus trabajos, en términos generales han estado muy bien. ¿Sí? Y voy a retomar un poquito sobre algunos de los conceptos de la clase pasada para poder continuar y abordar esta, ¿sí? Y comprender por qué nos metemos de lleno ahora en la unidad 2. ¿Sí? Lo único que hicimos hasta ahora fue cambiar un texto, ¿sí? Cambiamos uno de los autores que teníamos en la unidad uno, ya lo veremos oportunamente más adelante, y lo hemos intercambiado con otro autor, ¿sí? Con otros dos autores que hacen un libro que es sumamente importante, y a partir de ahí trabajamos con actores sociales, ¿sí? Actores políticos, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras está bien considerarlo. Entonces, hasta acá veníamos haciendo un análisis generalizado sobre lo que hacía referencia uno de los autores importantes que yo les nombré la clase pasada, que es Easton, y donde separamos un poco y vimos la diferencia entre un sistema y un régimen político. Esto es sumamente importante porque en base a esto vamos a comprender que el sistema es algo que va más allá del régimen, ¿sí? Es algo un tanto más grande porque vincula actores, ¿sí? Porque vincula los distintos actores que están dentro, ¿sí? De la política, cómo se mueven estos actores, qué intereses tienen, qué capacidades tienen, cómo se estructuran estas cuestiones, y entonces esto determina, ¿sí? Que el sistema tiene que ver con las influencias, con los vínculos, con las relaciones, con lo que está, con las buenas relaciones o con las malas relaciones, pero en sí siempre estamos haciendo referencia a las relaciones. Ahora, cuando pensamos en un régimen, siempre pensamos en algo más bien sostenido. ¿Sí? El régimen está vinculado con las reglas, con las leyes, con las normas, con lo que me da a mí cierto escenario y me permite que luego los actores interactúen dentro de ese escenario. Sí, es como si yo dijera, es el libreto generalizado que hay que tener en el escenario y luego cada actor se irá desempeñando en base a eso de manera particular, de acuerdo con sus distintas características, con sus distintos planteos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo que nosotros tenemos que saber disuadir y saber diferenciar es en que tenemos por un lado, ¿sí? Un actor, ¿sí? O unos cuantos actores que se vinculan entre sí generando un sistema y por otro lado tenemos, ¿sí? Un régimen que es lo que da origen y orden a ese sistema. Ese es el régimen y ahí es donde nos vamos a meter de lleno ahora en la unidad 2. ¿Sí? Porque lo que vamos a analizar es nuestro régimen nacional. ¿Sí? Para eso vamos a tener que llamar a alguien que nos va a colaborar, bueno, no a alguien, sino a algo que va a colaborar con nosotros y que va a ser sumamente importante, que es nuestra querida, no sé si la ven ahí, Constitución Nacional de la Nación Argentina. Si bueno, en este caso acá es un librillo, ¿sí? Muy chiquitito, muy pequeño, de bolsillo, por así decirle, pero esta constitución, ¿sí? Nos va a servir para nosotros comprender cuál es el régimen que tenemos en Argentina. Esto es sumamente importante, la Constitución Nacional es un documento sumamente importante dentro de nuestro país, y yo les diría, es uno de los elementos, ¿sí? Más importantes que hacen a la estructura política. Cuando hablábamos de que un Estado tiene una estructura política, jurídica, eh, organizada, ¿sí? Hacemos referencia cuando pensamos en jurídico a todo aquello que tiene que ver con las normas y con las leyes. Y las normas y las leyes que hay en un país se hacen en base a la Constitución. Entonces la Constitución es un elemento fundamental, es un elemento esencial que da vida al Estado. ¿Sí? Cualquier cuestión que nosotros necesitamos reconocer como ciudadanos la vamos a encontrar acá dentro de la Constitución. Entonces, por eso se hace importante reconocerla, comprenderla, leerla. Si nosotros como ciudadanos tenemos el deber de saber qué es lo que dice la Constitución, acá están nuestros derechos, nuestras garantías, nuestras libertades, acá está lo que nos hace libres, ¿sí? Lo que nos permite saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no, qué es lo que tenemos derecho de hacer y qué es lo que no. ¿Sí? Todo está reglamentado y es tratado aquí en la Constitución. Por eso esta unidad 2, ¿sí? Que vamos a empezar a trabajar ahora, va a estar vinculada todo con el análisis, ¿sí? De esta constitución para entender nuestro régimen político. Si nosotros comprendemos esto, luego vamos a poder ver por qué un actor se maneja de cierta manera y por qué otro actor se maneja de manera distinta. ¿Sí? Para eso es sumamente interesante reconocer entonces que la constitución es nuestro, por así decir, nuestra madre ley, ¿sí? O la ley, ¿sí? De leyes, que así se la considera. ¿Por qué hago hincapié en esto de la ley de leyes? Porque aquí adentro, ya veremos,
existen artículos, ¿sí?, que a mí me determinan y me dicen cómo se deben crear y se deben sancionar las leyes. Esto entonces me permite a mí saber que cualquier ley que yo quiera hacer, de cualquier ley que yo tenga la necesidad de crear, tiene que estar en consonancia con la Constitución. Por tanto, la Constitución, en lo que se llama orden, ¿sí?, de prelación constitucional, ¿sí?, que tiene que ver con un orden jerárquico, donde algunas leyes son más importantes que otras, ¿sí?, dentro de esa pirámide, nuestro punto más alto va a ser siempre la Constitución. Imaginen que tenemos una pirámide, ¿sí? Imaginen que tenemos una pirámide, un triángulo. En la parte más alta, sí, vamos a encontrar siempre a la Constitución Nacional, porque es la ley más importante, es la ley que me da vida a nuestro sistema político y la que organiza al resto de todas las leyes que están por debajo. O sea que siempre que nosotros veamos a la Constitución Nacional, tenemos que reconocerla como la ley de leyes. De ahí para abajo vamos a reconocer otras leyes que hacen a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí? O sea, la Constitución no es lo único que hay, es lo más importante, pero no es lo único. Luego reconocemos leyes nacionales, leyes provinciales, en algunos casos hasta hemos encontrado decretos municipales, y todos esos también son importantes, pero siempre están en consonancia y están en acuerdo con la Constitución, y están sancionados siempre en base a lo que aquí contiene, lo que dice la Constitución. Si yo no reconozco lo que dice la Constitución, entonces no voy a poder saber nunca cómo crear nuevas leyes. Y esto es sumamente importante. Entonces, como les decía, en el orden, perdón, que tenemos de prelación constitucional, vamos a encontrar primero siempre la Constitución. Siguiendo un orden natural, nosotros debajo de eso debiéramos encontrar las leyes, ¿sí?, decretos, ¿sí?, y normas nacionales. ¿Qué significa esto? Que son sancionadas por lo que son las cámaras nacionales, ¿sí?, senadores y diputados. De esa manera nosotros veríamos y que toda aquella ley que esté vinculada o que esté pensada para llevarse a cabo en el territorio nacional deben ser aplicadas luego a cada una de las provincias. Esto es así porque la nación está por sobre las provincias, ¿sí? Luego de ello, vamos a encontrar lo que se llaman constituciones provinciales, que son las constituciones propias de cada una de las provincias, ¿sí? Y debajo de eso, en nuestro sistema, ¿sí?, en nuestro sistema jerárquico, ¿sí?, vamos a encontrar a lo que se llaman decretos o leyes, ¿sí?, que son provinciales, ¿sí? Esos decretos y leyes provinciales son creadas por los diputados provinciales, ¿sí?, que tienen representación, obviamente, en la Cámara de Diputados provincial, no en la nacional, ¿sí? O sea que fíjense cómo nuestro ordenamiento, ¿sí?, nuestro ordenamiento jurídico, porque de hecho eso es un ordenamiento jurídico, genera que estén todo el tiempo de acuerdo estos distintos elementos. Es decir, una ley que se crea en el marco, ¿sí?, de un diputado provincial, en el marco de una diputación provincial, no puede estar nunca en contra de lo que dice la Constitución, sino que siempre deben estar en conjunto, en armonía. Ese es el término, deben estar siempre en armonía, ¿sí? Deben llevarse bien, deben comprenderse uno a la luz del otro. No pueden presentar ideas completamente distintas. Ese es un ordenamiento jurídico en términos generales, así debiera ser. ¿Con qué nos encontramos nosotros como argentinos? ¿Sí? Que también lo dice aquí la Constitución. ¿Con qué nos encontramos? Con un elemento dentro de ese ordenamiento jurídico que no es reconocible dentro, ¿sí?, del ordenamiento jurídico interno. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esa pirámide hay un pedacito que responde a algo, a un elemento que no está dentro de la nación. O sea que no son leyes nacionales, que no son constituciones provinciales, es algo que está más allá. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es un acuerdo ratificado, aprobado por el Senado, ¿sí?, un acuerdo que está vinculado con los derechos humanos, ¿sí?, con los derechos humanos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que debajo de la Constitución Nacional, antes de las leyes nacionales, en nuestra pirámide, recuerden, antes de las leyes nacionales, entre la Constitución y las leyes nacionales, tenemos un apartado que va a estar destinado a todos aquellos pactos, acuerdos o convenios que firma el Estado con el exterior, con cualquier otro país del exterior, y que siempre tenga, sí, como principio el derecho a la vida, ¿sí?, mantener la vida de las personas, ¿sí?, y lo que está vinculado con todos los pactos de los derechos humanos.
Así que si nosotros encontramos, ¿sí?, algún pacto de derechos humanos que nosotros firmamos, ¿sí?, va a estar siempre en ese orden, en ese ordenamiento, en nuestro ordenamiento, va a tener ese segundo lugar y va a estar por sobre las leyes nacionales. Así que si en algún momento nosotros nos encontramos, ¿sí?, con alguna situación en la que tenemos que resolver qué es más importante, si una ley nacional o un pacto de derechos humanos, siempre le tenemos que dar mayor atención al pacto de derechos humanos. Y recién por sobre ello va a estar luego la Constitución. Así que entonces en nuestra pirámide vamos a tener Constitución, pactos o acuerdos internacionales vinculados con los derechos humanos, luego vamos a tener las leyes nacionales, luego vamos a tener las constituciones provinciales y finalmente las leyes provinciales. Ese es el ordenamiento jurídico que nosotros reconocemos en Argentina porque lo dice justamente nuestra Constitución. Ahora bien, si yo empiezo a leer la Constitución, en principio me voy a encontrar con lo que se denomina un preámbulo, ¿sí? Ese preámbulo de la Constitución es aquello que da inicio a la Constitución y que fue escrito por quienes fueron los encargados de sancionarla y de crearla allá por el año 1853, ¿sí? Entonces, ese va a ser el momento en el que surge la Constitución Nacional. Ya vamos a ver más adelante, la siguiente clase seguramente, lo que está vinculado con la historia de la Constitución y con los avances históricos que ha tenido la Constitución hasta la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución no es un documento que se creó en el año 1853 y fue siempre el mismo hasta la actualidad, sino que al avanzar las cuestiones sociales, al avanzar la sociedad, al modificarse, ¿sí?, las características del país, esto hace que constantemente la Constitución esté quedando obsoleta, esté quedando vieja en algunas de las cuestiones que plantea. Entonces, siempre la Constitución se puede modificar, siempre se puede ayornar a las nuevas realidades. Entonces, ¿cómo se cambia la Constitución? Lo dice también en ella, es decir, debe haber un acuerdo consensuado, ¿sí?, donde muchos de los diputados y de los senadores que estén en las bancas al momento del cambio, ¿sí?, decidan hacerlo. Esto quiere decir que es una decisión que tiene que tener amplio consenso, casi 2/3, ¿sí?, de las cámaras. Entonces, de esa manera se van a poder generar cambios, de esa manera se va a poder modificar la Constitución Nacional. Por eso decimos que no siempre la Constitución se mantiene igual. Ahora, fíjense que como la Constitución ordena al país, es el orden jerárquico más, es el orden institucional del país, es lo que me dice cómo es la política del país, cómo es el sistema político del país, cómo se estructura ese país, no puede estar siendo removido cada año y cambiado cada año, porque si nosotros lo cambiamos permanentemente y lo manipulamos permanentemente, nuestro orden político no sería estable, ¿sí? Por eso es importante entender que parte de la condición de estabilidad de la Constitución es que se modifique cada periodos demasiado largos, en sentido de que existen realmente cambios sociales para su modificación y que no son criterios de momento, modas, por así llamarlo. Entonces eso es algo muy importante, ¿sí?, que hace a la estabilidad del país. Si yo cambio el sistema político todo el tiempo, año a año, entonces mi país no va a ser estable. Un día tiene un presidente, otro día tiene un rey, otro día tiene un parlamento, ¿sí? Entonces es bastante complejo eh, andar modificando todo el tiempo la Constitución, ¿sí? Ahora bien, sí se modifica cada tanto y se modifica porque hay cuestiones sociales que al principio no se tenían en cuenta, que no se consideraban y que luego se van a considerar. Una de ellas es, por ejemplo, el voto de la mujer como ciudadano, la comprensión de la mujer como ciudadano y su lugar a la hora de votar. Al principio no estaba contemplada en la Constitución de 1853, pero ya sí después de 1949 la vamos a introducir, ¿sí?, dentro de la Constitución y se permite entonces que ocupe y que cumpla con su derecho de ciudadano, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo todo el tiempo la Constitución se va ayornando, ¿sí? Siempre se puede ayornar. Acá hago mención puntualmente, quiero hacer esta mención porque hace justamente a la comprensión de este tema, que tiene que ver cuando uno presenta una ley, un proyecto de ley, que también lo dice aquí, un proyecto de ley, sí, es un proyecto que aspira a convertirse en ley. Si es aprobada por las cámaras, se va a convertir en ley. Ya vamos a ver luego el proceso. Lo importante es que un proyecto de ley es una idea que yo tengo y que quiero que en algún momento se establezca como ley. Ahora, ese proyecto de ley, ¿sí?, obviamente tiene que estar en consonancia con la Constitución.
¿sí? Tiene que estar de acuerdo con la Constitución. No puede presentar algo, alguna idea, algún planteo que la Constitución no contempla. Y lo mismo no puede presentar algo, ¿sí? Que no se contemple o que no se tenga en cuenta en los pactos, ¿sí? De derechos humanos o en las leyes que van teniendo jerarquía constitucional por sobre la que yo estoy queriendo crear. Y acá vale mencionar y tener en cuenta una de las cuestiones más importantes, ¿sí? Que está vinculada con un proyecto de ley puntual que generó mucho debate hace un tiempo, ¿sí? Este proyecto de ley puntual al que me estoy refiriendo tiene que ver con la ley del aborto, ¿sí? Entonces, ¿por qué justo se presenta y se suscita aquí una cuestión respecto de la ley del aborto? Porque esta ley, ¿sí? Es una ley que en sí misma, es un proyecto de ley que en sí mismo intenta, ¿sí? Intenta estar en contra, por así llamarle, de uno de los valores principales que se encuentran en el Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Más allá de las apreciaciones políticas e ideológicas, digo, estamos más allá de eso, simplemente analizando lo que es estructural y lo que es pura y exclusivamente objetivo, tenemos que reconocer que como nosotros firmamos un tratado, firmamos un acuerdo, el Acuerdo de San José de Costa Rica, en el cual se considera así que la vida inicia en la concepción, a partir de esa ley, a partir de ese acuerdo que nosotros hicimos y que lo ratificamos como Senado, nosotros adherimos a esa idea. Y si nosotros nos fijamos en el orden constitucional, el segundo punto es el de los derechos humanos, ¿sí? Por tanto, si nosotros tenemos eso en el segundo punto, en el tercero no podemos plantear un proyecto de ley que vaya en contra del segundo. ¿Se entiende a dónde vamos? Entonces, ¿esto significa que esa ley no es posible? No. ¿Por qué? Porque yo puedo desratificar un tratado, ¿sí? Si estamos todos de acuerdo y hay amplio consenso, se puede dejar de firmar ese tratado, es decir, correr nuestra firma de ese tratado, se puede salir de ese tratado, así como también se puede modificar la Constitución, ¿sí? Y se puede permitir que la Constitución contemple algunas cuestiones, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, la del aborto o cualquier otra, ¿sí? Que se suscite y que entonces yo pueda modificar esa Constitución. Entonces, ¿se puede modificar? Sí, siempre se puede modificar. ¿Se puede salir de los acuerdos y firmar los tratados o dejar de firmarlos? También se puede, ¿sí? Porque el Estado siempre es el decisor y tiene la última palabra. Lo que necesita, lo que requiere es consenso. Entonces, por ejemplo, para modificar la Constitución, 2/3 de las cámaras tienen que estar de acuerdo en su modificación, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir a mí modificarla modificando la Constitución, modificando el artículo puntual que sostiene que los derechos humanos están por sobre el resto de las leyes, entonces sí es posible introducir un elemento como el del proyecto de ley que se quiere plantear. Ahora bien, si el proyecto de ley cambiase y tuviese una idea similar pero con otras características, entonces ahí tal vez pudiera ser aprobado. Es decir, siempre hay que tener en cuenta lo que se lee en el proyecto de ley para ver si es aprobado o no. Y ahí está uno de los debates más importantes que se generó en base a la ley del aborto, que tenía que ver con esto de si era constitucional la ley o era inconstitucional. Y esto es importante porque frente a esta situación, ¿sí? Estaríamos presentando un acuerdo o no a una ley como esta, como podría ser cualquier otra, y podríamos debatir incluso cualquier tipo de ley. ¿Sí? Es decir, no podemos ser cerrados en cuanto a las leyes que se presentan. ¿Sí? Lo que sí tenemos que comprender es la calidad constitucional, comprender la Constitución, lo que en ella se expresa, lo que ella dice, ¿sí? Y a partir de ahí saber cómo maniobrar, que es lo que les decía respecto del sistema político, es decir, el sistema político se puede modificar todo el tiempo. Ahora, siempre debe estar adaptado a las reglas del juego, que son las que me propone la Constitución. Las reglas del juego son estas. Yo puedo hacer cualquier otra ley, sí. Puedo modificar la Constitución, sí. Puedo desratificar un tratado, sí. Pero siempre y cuando yo puedo hacer todo eso, siempre y cuando haya consensos, haya acuerdos. Y si hay acuerdos, como lo hubo en otros momentos, entonces la Constitución se puede modificar y siempre la Constitución debe estar abierta al cambio, porque eso es lo que hace que la Constitución todo el tiempo se ayorne y se vaya modificando todo el tiempo. Y esto es muy importante porque la sociedad es dinámica, la sociedad cambia. No es la misma la sociedad de 1853 que la de 1950 que la que tenemos hoy por hoy. Entonces, como la sociedad cambia, la Constitución debe acompañar esos cambios sociales. Y recordemos siempre que estamos hablando de ciencias sociales. La ciencia social es dinámica. Entonces, como les decía, tenemos en principio un preámbulo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que separar a la Constitución en partes, tenemos en principio un preámbulo, ¿sí?
que es el preámbulo que han escrito, ¿sí?, los autores que dieron origen a la Constitución en el año 1853, que los invito a leerlo, porque en ellos se encuentran 6 cuestiones esenciales que están vinculadas con lo que nosotros esperamos de nuestro Estado o lo que nosotros queremos para nuestro Estado. ¿Sí? Ahí podemos encontrar en realidad distintas percepciones, como por ejemplo afianzar la justicia, consolidar la paz interior, ¿sí? Todo eso son valores, son ideas que nosotros tenemos, que nosotros presentamos, ¿sí?, y que nosotros queremos mantener para el resto de nuestra posteridad, es decir, para lo que viene en el futuro. Esos son los valores que tenemos como nación argentina. Y esos valores obviamente están en el preámbulo. Luego empieza, ¿sí?, lo que es la Constitución netamente escrita, ¿sí?, en términos de articulado, que se va a separar en 2 partes. Una primera parte, donde vamos a tener declaraciones, derechos y garantías. ¿Qué significa esto? Las declaraciones, derechos y garantías va a ser todo aquello que se encuentre dentro de la Constitución en esta primera parte, en estos primeros articulados, donde vamos a ver todos aquellos derechos, ¿sí?, que nosotros tenemos como ciudadanos y todo lo que se nos debe aceptar y se nos debe garantizar como tales, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, a partir de la reforma de 1994 de la Constitución, que se respeta, por ejemplo, el habeas corpus, el habeas data, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a encontrar todo en este primer capítulo, sí, que está vinculado con las declaraciones de derechos y garantías. Luego se añadió, como les contaba recién, esto del habeas corpus, en lo que se denominan nuevos derechos y garantías, ¿sí?, que se hace con la reforma del 94, pero que todo esto sigue correspondiendo a la primera parte. Entonces, si nosotros miramos, creo que hasta el 38, no recuerdo bien, ahí les digo bien cuál es hasta cuál tenemos, ¿sí?, hasta el 43, perdón, se me pasó. Tenemos hasta el 36 el primer capítulo y hasta el 43 el segundo capítulo, que son estos dos que les planteaba, ¿no? Nuevos derechos y garantías, y el primero que eran declaraciones de derechos y garantías. Todo eso hace a lo que nosotros somos como ciudadanos y lo que podemos ejercer como tales. Todos los derechos y todas las garantías que tenemos. De ahí en adelante, toda la segunda parte va a estar vinculada a la organización de la nación, la organización política que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a tener también secciones y capítulos que nos van a dividir la Constitución, ¿sí?, siendo una parte respectiva al Congreso, cómo se divide el Congreso en las 2 cámaras, de senadores y de diputados, cómo se eligen senadores, cómo se eligen diputados, qué es lo que deben hacer ellos, los diputados y los senadores, dice cuál es su régimen, ¿sí? Dice, por ejemplo, cómo se sancionan las leyes, cómo deben estar aprobadas y promulgadas esas leyes, dice qué es lo que hace el presidente, cómo funciona, ¿sí?, el Poder Ejecutivo Nacional, cómo funciona, como les decía, el Poder Legislativo, cómo funciona el Poder Judicial, hay un apartado especial para el Poder Judicial y cómo debe funcionar, ¿sí? Luego, más tarde, vamos a tener, ¿sí?, en otras de las secciones, ¿sí?, lo que representa a las provincias, cómo deben ser las constituciones provinciales, cuál es la tarea del gobernador, ¿sí? Por tanto, si yo leo detenidamente la Constitución, ¿sí?, me voy a enterar entonces de qué es el Congreso, cómo se divide el Congreso, cómo se sancionan leyes, cómo se aprueban esas leyes, ¿sí?, cómo debe accionar el presidente, cómo debe accionar un juez nacional, ¿sí? Después tenemos una separación para los jueces federales, ¿sí? Luego tenemos una separación para lo que está vinculado a las provincias, ¿sí? Y vamos a ir viendo entonces qué es lo que hace cada uno de los protagonistas de la política, por así llamarle, ¿sí? El presidente, el vicepresidente, qué es lo que hace nos vamos a encontrar acá, por ejemplo, con el jefe que vendría a ocupar el cargo del jefe de Estado, ¿sí? Que en nuestro caso el jefe de Estado es el mismo presidente, ¿sí? En otros países es distinto, pero en nuestro caso el jefe de Estado es el mismo que el jefe de gobierno, ¿sí?, que es nuestro presidente. Entonces vamos a ir viendo cuál es el lugar que van ocupando, ¿sí? Bueno, los senadores, los diputados, ¿sí? Vamos a encontrar ahí los gobernadores y cada uno de los que ocupa un lugar político, ¿sí? Los vamos a encontrar todos acá. El jefe de gabinete, ¿sí? No era la palabra que no encontraba, que no me salía, el jefe de gabinete, ¿sí? El jefe de gabinete es aquel que se encarga de llevar, por así decirlo, el poder ejecutivo al legislativo, vincularlos, ¿sí? Bajar las ideas del presidente a las cámaras. Entonces, bueno, ahí tenemos también una vinculación y vamos viendo cuál es el lugar que ocupa cada uno de ellos. La semana que viene nos vamos a encargar de separar a la Constitución, ¿sí?,
en todo lo que fue su proceso de sanción, cómo se escribió la Constitución, qué pasó históricamente, por qué se dio en 1853 y no antes. Nosotros tenemos una independencia en el año 1816, ¿por qué tenemos una Constitución recién en 1853? Es decir, ¿qué pasó todo ese lapso? A partir de ahí vamos a ir viendo entonces, ¿sí? Qué pasó históricamente, cómo se consolida la Constitución y el avance histórico que tiene la Constitución desde el 53 hasta la actualidad. Y ya luego, la última semana que vamos a estar viendo la unidad 2, vamos a hacer planteos esenciales que están vinculados pura y exclusivamente con la Constitución, ¿sí? Vamos a analizar algunas cuestiones específicas, como por ejemplo las cámaras, como por ejemplo cómo se sancionan las leyes, como por ejemplo cómo actúa el presidente, cómo actúa un gobernador, y vamos a empezar a analizarlo. Así que les recomiendo que la vayan leyendo, que la vayan teniendo en cuenta, que la vayan descargando si es que no la tienen en casa, ¿sí? Para poder ir leyendo uno de los textos más importantes, no solamente para nuestro país, sino también para nosotros como ciudadanos. Así que bueno, la actividad de hoy va a estar vinculada un poco con una primera introducción sobre la mirada de la Constitución Nacional y sobre en dónde tenemos que poner especialmente hincapié. Les mando un saludo grande para todos, espero como les dije que estén bien y nos encontramos entonces la próxima semana también por este medio. Cualquier duda o consultas, saben sí que estoy directamente en el WhatsApp. Nos vemos.